Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Se acabó el relajo, así que vamos a ver estudio de la escena del crimen. Ahí tenemos el concepto. ¿Cómo se define? Es el lugar, el espacio, el sitio donde se ha suscitado un hecho delictivo que merece una investigación criminal por parte del Ministerio Público con la participación de la Policía Nacional del Perú y del Instituto de Medicina Legal, cuando así sea necesario, ¿no? Entonces, ese es el concepto de lo que es el estudio de la escena del crimen, ¿no? Tenemos que saber nosotros que hasta más o menos hace unos 10 años atrás, la investigación criminal era a cargo de la policía, ¿no? La División de Investigación Criminal era la titular en cuanto a la investigación en la escena del crimen, ¿no? Actualmente eso ha cambiado, ¿no? Y está a cargo del Ministerio Público. O sea, el nuevo Código Procesal Penal dispone que la investigación esté a cargo del Ministerio Público. Entonces, la policía se encarga de los estudios preliminares, alcanza los datos necesarios a los fiscales, quienes van a conducir la investigación y luego formalizan, ¿no?, la denuncia para el proceso judicial, ya eso a cargo de los jueces, ¿no? Entonces, este es el concepto básico de lo que es investigación, estudio de la escena del crimen, ¿no? Prácticamente es importante que nosotros tengamos un buen abordaje de la escena del crimen, ¿no? Porque de eso va a depender el esclarecimiento de cualquier problema legal, ¿no? Donde ha mediado violencia y donde ha mediado actos criminales, ¿no? Ahí tenemos una figura de una escena del crimen macabro en épocas del terrorismo, ¿no? Cuando todos los días había muertos, ¿no? Época del terrorismo, ustedes todavía ni habrían nacido, ¿no? Entonces tenemos una pequeña introducción. El estudio comprende la custodia y análisis de la escena del crimen que da inicio a un proceso judicial. Entonces, si nosotros ya tenemos, no disponemos ya de, de un sitio, de una escena del crimen, ¿no? Tenemos que ver la mejor manera de cómo preservar esa área, ese espacio, ¿no? Entonces, por eso habla de la custodia. Y una vez que tengamos esa área custodiada, ¿no? Debidamente acordonada, vamos a hacer el estudio, ¿no? El análisis de la escena del crimen, ¿no? ¿Para qué? Para que más o menos tengamos un concepto, una idea de lo que es lo que ha podido pasar en ese lugar de los hechos, ¿no? Y ese va a ser el inicio, el punto de inicio de un proceso judicial. Es importante porque en ella, en esa escena del crimen, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar, buscar los indicios y recolectar esas evidencias que van a guardar relación con el acto criminal, ¿no? Lógicamente, todo este hallazgo de indicios o evidencias más tarde se van a constituir en pruebas, ¿no?, que van a permitir el esclarecimiento de la verdad de lo que ha sucedido en un acto criminal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Obtener una visión integral del trabajo forense en la escena del crimen, tanto en los aspectos tecnológicos, formales y principalmente el abordaje, ¿no? Entonces tenemos que despojarnos de toda visión subjetiva, ¿no? Porque muchas veces nos puede ganar la subjetividad, ¿no? Entonces tenemos que ser sumamente objetivos en esta visión, una visión objetiva e integral, ¿no?, en esa escena del crimen, ¿no? Eh, es importante también considerar los aspectos tecnológicos, formales, ¿no?, en cuanto a la legislación o la normatividad y principalmente el procedimiento del abordaje, ¿no? Porque muchas veces, si no tenemos el procedimiento adecuado del abordaje, podemos echar a perder información valiosa que se encuentra en la escena del crimen, ¿no? Entonces, ese abordaje y ese estudio y análisis de escena del crimen es multidisciplinario. Ahí ocurren no solamente los policías, sino todos los peritos de diferentes áreas, especialidades. Estamos hablando de biólogo forense, químico forense, médicos forenses, en fin, antropólogos. Todos en el ámbito de su competencia van a trabajar, ¿no? Entonces debe tomarse conciencia de la importancia del debido abordaje, ya que el éxito de una investigación depende de lo que se haga o no se haga durante las primeras 24 horas en la escena del crimen, ¿no? Esas primeras 24 horas son cruciales, ¿no?, para que haya un éxito en cuanto a el estudio de la escena del crimen, ¿no? Importante, necesario e importante considerar esto. Actualmente las ciencias forenses han avanzado y asimismo los países han adecuado su legislación, ¿no? Entonces, de tal manera que la Administración de Justicia ahora cuenta con el auxilio de la policía científica, ¿no?, que actualmente, ¿no?, está empleando tecnología de punta, ¿no?,
Lamentablemente nosotros todavía, bueno, sí tenemos un buen laboratorio de ADN forense, tanto la policía como el Ministerio Público, y muchas ramas bastante desarrolladas, pero la tecnología todavía por llegar, ¿no? Entonces ya se cuenta, por ejemplo, con análisis por activación neutrónica, la identificación genética, la tecnología de luces forenses, ¿no? Es el estudio de las huellas dactilares y la autopsia psicológica por parte de los psicólogos, ¿no? Este, prácticamente tecnología que está a la vanguardia para la investigación de la escena del crimen. Y bueno, el concepto de escena o la palabra escena también tiene sinónimos. Entonces vamos a hablar de escena del crimen o escena del delito, lugar del suceso, sitio del suceso, ¿no? Entonces, o sitio de los hechos, en fin, tiene varias opciones. Lo que nos interesa es, ahí por ejemplo podemos ver una escena del crimen, ¿no? Donde ya ha sido debidamente protegido, aislado, y se han puesto los puntos de indicación donde se va a incidir en cuanto al estudio, ¿no? ¿Qué es criminalística de campo? Conjunto de procedimientos de carácter técnico-científico que se aplica a la investigación de la escena del crimen. ¿Qué comprende? Verificación del hecho, ¿no? Es el primer punto, tenemos que verificar el hecho y eso está a cargo básicamente de la policía, de los llamados pesquisas, ¿no? El aislamiento y protección del lugar, que es necesario. Cuanto más pronto se aísla y se protege el lugar, mucho mejor. El tratamiento de las evidencias físicas, en este caso a nosotros nos interesan los elementos biológicos, ¿no? El remisión al laboratorio, ¿no? Entonces, la criminalística de campo es eso, ¿no? La verificación del hecho, el aislamiento, protección del lugar y el recojo y remisión al laboratorio de las evidencias físicas en su conjunto, ¿no? Cada país tiene un marco jurídico, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, no todos tienen el mismo accionar, ¿no? Nosotros, como les decía yo antes, teníamos antes un código penal que ha sido dado de lado. Actualmente usamos un nuevo código procesal penal, pero lamentablemente ese nuevo código procesal penal es muy moderno, muy garantista, propende mucho a los derechos humanos, de modo que a veces la policía está en desventaja, ¿no? O sea, los que investigan o pretenden poner el orden están en desventaja frente al accionar de los delincuentes, porque este código prevé mucho los derechos humanos de los delincuentes. Yo soy la idea de que derechos no debe haber para aquel que respeta las leyes y las normas. Si yo quebranto una ley, ¿no? Si yo cometo un acto penal, ¿no? Que va contra el cuerpo, la vida y la salud de las personas, y delinco, ya no debo tener esos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahora el otro mata, y tiene todos sus derechos, los derechos humanos están ahí, ¿no? Por eso estamos mal. Por eso la delincuencia está que no rebasa. Por eso que la delincuencia está por ganar la batalla, porque las autoridades se ven por este tipo de leyes con las manos atadas. ¿Mm? Entonces, cada estado, cada país tiene un marco jurídico en este aspecto, ¿no? Veamos estos dos conceptos: inspección técnico-criminalística, o llamado ITC. ¿Qué es la ITC? La inspección técnico-criminalística es el conjunto de diligencias de carácter técnico-científico que realizan los profesionales ante un hecho delictivo. O sea, estas diligencias empiezan en el trabajo de campo. ¿Quiénes lo hacen? Los llamados peritos, que son profesionales de diversas especialidades, ¿no? Son los peritos que han sido calificados como peritos, ¿no? Entonces, el trabajo de campo empieza en la escena del crimen, por parte de peritos, y concluye en el laboratorio, ¿no? Donde se realizan los exámenes de análisis y se evacúa un dictamen pericial, ¿no? En cambio, la inspección técnica policial, la ITP, es el conjunto de diligencias técnicas que el personal encargado de la policía realiza en la escena del crimen o lugar de los hechos, ¿no? Entonces, esto está a cargo de la policía, ¿no? Empieza también en la escena del crimen mediante la investigación especializada por parte de los policías que se llaman pesquisas y que concluyen con un atestado policial, el mismo que va a ser utilizado por el fiscal o la fiscalía, ¿no? Entonces, la fiscalía puede pedir la ampliación de este estado a algunos otros aspectos. Entonces, ahí la ITC por parte de los peritos y la ITP por parte de los policías pesquisas.
¿Cómo se da a conocer el hecho criminal, ¿no? El conocimiento del hecho puede producirse mediante una denuncia o una ocurrencia. Una denuncia puede ser, por su forma, puede ser verbal o escrita. Es decir, yo puedo hacer una denuncia de un hecho criminal, ¿no? Con un acto verbal o de manera escrita, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo a su forma. La denuncia por el medio empleado puede ser personal, telefónico, postal. Me acerco a una delegación policial y hago la denuncia. O puedo hacer por teléfono, ¿no? O puede ser también mediante un correo postal, ¿no? Entonces, esas denuncias también son válidas cuando son telefónicas, ¿no? Muchas veces uno dice, no, no, sí, de acuerdo a ley es válido, ¿no? Puede ser en cuanto al denunciante, ¿no? El denunciante puede identificarse o puede ser anónimo. Entonces, puede ser una denuncia telefónica anónima incluso, y es válido, ¿no? Entonces, no vayan a pensar que como es anónimo, no tiene valor, sí tiene valor. El conocimiento del hecho puede producirse también mediante las ocurrencias. Por ejemplo, el personal que cubre diferentes servicios de unidades operativas, comisarías, hospitales y otros, ¿no? Supuestamente ustedes están en un hospital, ¿no? Prestando servicios, ¿no? Y ahí se presenta de repente algún herido de bala, ¿no? Entonces, y manifiesta, ¿no? Manifiesta que ha sido agredido, baleado. Entonces, esta es una ocurrencia que hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, por eso decimos comisarías, hospitales, ¿no? O cuando el policía está de servicio se presentan, ¿no? Entonces, o cuando los policías están en un operativo, ¿no? O de rutina, aseos de rutina, ¿no? Entonces ahí se presenta una ocurrencia, entonces también es a ese nivel válido. Como consecuencia de la investigación de otros hechos, estamos investigando una situación y se presenta otra, ¿no? También es de naturaleza de una ocurrencia. Por hallazgo de elementos o objetos que constituyen cuerpo del delito, ¿no? Entonces, puedo encontrar algunos otros elementos, ¿no? Y objetos que me hacen pensar de que ha habido además otro accionar, otro delito, ¿no? Entonces, es una ocurrencia también que va a motivar la denuncia. ¿Qué es lo que se debe hacer? La verificación, el inmediato traslado del personal policial a fin de verificar en el lugar de los hechos, in situ, y de manera objetiva, los hechos denunciados, ¿no? Entonces, lo primero se tiene que hacer la verificación. Y cuando la policía acude, tiene que evitar acciones innecesarias que conlleven a la alteración y destrucción de las evidencias, ¿no? Debiéndose aguardar la llegada del personal especializado, ¿no? Entonces, normalmente debemos dejar tal cual, ¿no? Hemos encontrado, porque si no sabemos manipular, podemos alterar o destruir las evidencias, ¿no? Que pueden ser muy válidas, ¿no? Para aclarar lo que ha podido suceder. Si las personas presentan vida, se deberá prestar auxilio, ¿no? En lo posible, no alterando las evidencias, ¿no? Que pudiera tener y el medio que pudiera presentar. A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Ah, ya, correcto. Es que salió un mensaje de que estaba inable. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos chocamos con alguien que presenta signos de vida, ¿no? Tenemos que prestar auxilio, porque si nosotros no lo hacemos, ¿no? Incluso sin ser pesado de criminalística, nosotros estamos en ese lugar de los hechos y pudiendo prestar el auxilio no lo hacemos, nos podrían denunciar por abandono de personas expuestas al peligro, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tomar alguna medida, pero a veces es de doble filo, pues muchas veces a raíz de eso nos pueden comprometer, ¿no? Eso hay que tener ¿no? En esto, en la condesta. Ahí, al respecto, esto les debo comentar un hecho real ahí en la ciudad de Universidad, de hace muchos años ya. Yo creo que será por cuestión de 20 años, 8, 20, 10 años, debe ser más o menos. Eh, cuando fue asesinado un dirigente estudiantil de biología. ¿Alguien sabe esa historia? ¿Alguien sabe esa historia? No, no, profesor. No, profe. Ya, incluso hay una promoción de biología que lleva el nombre de este chico, porque este chico era un delegado, un dirigente estudiantil del 5º año de biología de nuestra facultad. Entonces, eran tiempos donde la universidad estaba bastante politizada, ¿no? Sumamente politizada estaba la universidad. Y había, bueno, un accionar un poco delictivo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el hecho? Yo estaba en clases de microbiología con mis alumnos de odontología.
era más o menos 5 de la tarde, terminaba mis clases prácticas, y los chicos acaban la clase, todos se van, y yo me quedaba siempre con mi delegado, para que me ayude a guardar los microscopios, los materiales, los cultivos, estamos guardando todo esto, y en eso se escuchó un disparo. Y dijimos, ¿qué es eso, no? Cerca se escuchó un disparo. ¿Y qué es esto? Entonces pensamos que era un cohete. Bueno, laboratorio, porque antes el profesor hacía las tareas junto con apoyo de algunos alumnos, cerramos el laboratorio y nos estábamos yendo, ya retirándonos al domicilio, pero en una de esas de la ciudad universitaria, y dos personas, pareciera que estaban jugando, ¿no? De lejos vi, había uno tirado en el suelo y otro que estaba ahí como que, pensé que estaban jugando. Y la cosa es que nos acercamos y nos encontramos con una escena espeluznante, pues. ¿Qué pasaba? El chico que estaba ahí en el suelo tenía una abertura, una abierta, casi al lado, un botón ahí, sí, en shock. Y el otro era un peta ahí, que aparentemente se empezaba a llorar y decía, ¿qué he hecho? Los dos estaban en shock. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Así que, y el aglomeró. Entonces yo dije, no, bien. La cosa es que hablé a mi delegado y le dije, urgente, tráete una ambulancia. Ya mientras tanto, como el chico estaba que se ahogaba en la sangre, me tuve que poner de rodillas, le levanté la cabeza, saqué mi pañuelo, le limpié los coágulos, le di presión, y delegado trajo una camioneta, porque es un tiempo difícil de conseguir una ambulancia. Y ya pues, entonces ahí aparecieron otros chicos que habían sido sus compañeros y ellos dijeron, es alumno de quinto de biología. Entonces yo en esos tiempos no enseñaba en biología, no los conocía. Entonces le dije, súbanse y al hospital, urgente. Se lo llevaron al hospital. Entonces, pero lamentablemente el disparo había sido casi muy cerca de necesidad mortal, que el joven falleció a la medianoche, solamente pudo aguantar hasta la medianoche y falleció. Entonces, ese es un hecho, por ejemplo, en la que uno se ve obligado a auxilio, ¿no? A socorrer, que todavía presenta signos de vida, no podemos dejarlo, ¿no? Entonces, eso sucedió y de esa fecha, bueno, esa promoción lleva el nombre de este compañero de ustedes. Fue muy lamentable, muy triste, porque era un buen estudiante, una persona muy buena, todos indican eso, ¿no? Así que hay que... Después, años que parece que ahí fue alguna vendetta política, algo de eso, la universidad o ciertos miembros de la universidad pretendieron tapar esto y yo estaba dispuesto a que me llamen a declarar y nunca me llamaron a declarar, sabiendo, no, nunca me llamaron a declarar. Entonces parece que lo taparon, no lo sé. Ahí hubieron unas cosas medias oscuras. Protección de la escena y comunicación. Generalmente ante un hecho delictivo o en la escena del crimen, ¿no? Vamos a tener siempre de curiosos. Va a haber presencia de la prensa y familiares o simplemente curiosos en forma general, ¿no? Ellos pueden, entonces, precisamente la labor policial, ¿no? La labor policial, ¿no? Muchos tienen el cuidado, pueden alterar o inutilizar información muy importante que se encuentra en la escena del delito, ¿no? Entonces ahí se cuenta con escena fija, escena móvil. Una móvil es cuando el acto criminal se ha consumado dentro de un vehículo, ¿no? De un vehículo motorizado. Esa es la escena móvil. Y la escena fija en un lugar, en un inmueble o un espacio geográfico, ¿no? Acciones para proteger la escena del delito. En lugares abiertos, la protección de las evidencias físicas de la acción del crimen, porque tenemos que colocar barreras, vigilancia policial, bloqueo vehicular, ¿no? Hay que evitar dañar las huellas de pisadas y de neumáticos existentes. Normalmente, si hay huellas, esas tenemos que preservarlas, tanto de las pisadas como de las llantas de los carros, ¿no? Y comunicar lo más importante, ¿no? En lugares cerrados, no solamente se debe de acordonar el lugar donde se ha producido el hecho, sino los alrededores o los lugares aledaños, ¿no? Contiguos. No siempre tenemos que pensar un poco más, ¿no? De modo, no si a un lugar estrictamente, a un ambiente, ¿no? Siempre
tenemos que avanzar a los lugares aledaños. Además, en lugares cerrados, tenemos que poner una vigilancia no relacionada al lugar. No podemos ponerle que alguien cuide o vigile, ¿no?, ese lugar, alguien que es de esa zona, porque puede ser una persona interesada, que puede adulterarme, alterarme las evidencias, ¿no?, o la escena del crimen, ¿no? Cerrar el tránsito peatonal. No, ya esas zonas por ahí no deben pasar nadie. Tercero, interrogatorio de personas sospechosas de la zona, ¿no? Se tiene algunas sospechas. La policía tiene la autorización para estos interrogatorios, ¿no? Cercar las zonas adyacentes al centro, ¿no? Entonces, ese aislamiento y protección de la escena considera la intangibilidad y la conservación. ¿Qué cosa es intangibilidad, no? Es decir, que no se debe tocar, alterar, destruir, ¿no?, aumentar, sustraer, nada de esto, ¿no? Es intangible, tal cual es, ¿no? No se debe alterar, ningún indicio, ninguna muestra, no se debe destruir, no se debe aumentar, no se debe sustraer. Por eso hablan de la intangibilidad de la acción humana. Y hay que conservar de la acción lógica, ¿no? Porque la acción clínica puede, claro, destruir algunas evidencias. Por eso que se dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Ese es un lema que existe en criminalística. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Y acá tenemos una serie más o menos de la llegada a la escena y plena detección. Entonces, el personal de protección e información preliminar, el personal de inspección técnico-criminalística, o sea, a los peritos. Entonces, el perito realiza el examen panorámico exhaustivo de la zona. Primero hace un examen panorámico, ¿no?, y graba el mínimo detalle. Puede filmarlo, tomarle fotografías, ¿no? Y luego anota la hora del descubrimiento del hecho, las circunstancias atmosféricas o las condiciones atmosféricas, posibles lugares de acceso y salida de esa escena. Luego hace una descripción detallada del ambiente físico y presencia de todo objeto, ¿no? Tiene que detallar, ¿no?, que se ha encontrado tal objeto, herramienta. Hay una descripción detallada. Luego va a evaluar la presencia, si hubiera, ¿no?, de manchas, ¿no? Pueden ser manchas de sangre, de semen, en fin, o cualquier líquido biológico, ¿no? Evaluar manchas, señas, huellas en puertas, pisos, ventanas, vidrios, ¿no? Señas detectadas en la parte exterior de la escena. Es decir, tenemos que ser muy minuciosos para tratar de observar esas señas. Luego, realizar un croquis de la zona y fotografiar las evidencias, ¿no? Es importante que se haga un croquis considerándose los puntos cardinales y ese croquis tiene que estar debidamente con una leyenda, ¿no? Debe tener una leyenda, ¿no? Plantearse todas las posibles interrogantes que ayuden a comprender el desarrollo de los acontecimientos en la escena del delito, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a empezar a hipotetizar, vamos a plantearnos, vamos a cuestionarnos qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, con la finalidad de ir construyendo una hipótesis de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, los croquis, un croquis 1 con su leyenda respectiva, ¿no?, donde se detalla cada cosa que está. Por ejemplo, el punto A, que es esto, dice puerta del inmueble situado en Jirón Misti, número 180 de La Victoria. Punto B, ¿qué dice? Orificio por proyectil de arma de fuego en hoja derecha de la ventana de madera instalada en el lado izquierdo de la fachada, ¿no? Punto C, ¿dónde está C? C es este. Manchas pardo rojizas con orientación a sangre en el piso del pasadizo, ¿no? La D, punto D, ¿dónde está D? Este es D. Dice, orificio por proyectil de arma de fuego en la puerta de madera que conduce de la sala al comedor, ¿no? De la sala al comedor. Entonces, de esa manera tenemos que describir, y acá está los puntos cardinales, ¿no? Acá hay otro dibujo, un boceto, un pequeño boceto, una ¿no?, descripción del dibujo, ¿no? Entonces, acá también hay que hacer la descripción, ¿no? Entonces, es un croquis que nos va a ayudar a más tarde a continuar, porque la mente es frágil. Muchas veces dicen, no, ¿cómo era? ¿A cuánto se trataba? Yo no tenía el revólver en la mano, o era una botella, o era un frasco, no, entonces, no. En el croquis ponemos y marcamos las distancias, hacemos el detalle, ¿no? Igual acá hay otro croquis, número 3, ¿no? Entonces, todo esto responde a esta trilogía. Escena del delito, víctima, victimario. Hay un intercambio, ¿no? Un intercambio entre víctima y victimario, ¿no? Planeamiento de la inspección, ¿no? Decía, antes de ingresar se realiza un planeamiento previo basado en lo posible, en principios de certeza y respondiendo a interrogantes que son los clásicos, ¿no? ¿Qué? Si el hecho que se investiga es el resultado de una maniobra criminal accidental o suicida, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Un acto criminal, fue accidental,
o fue un suicidio. ¿Quién? Referida a la probabilidad de la identidad del autor o de los autores, ¿no? O sea, ¿quién podría ser suicidio, no? ¿Cuándo? ¿No? Es la data del suceso, el tiempo, el momento en el que fue realizado. ¿Dónde? Referida al lugar o lugares específicos en donde se cometió el hecho. ¿Con qué? Referida a los elementos empleados o qué ocasionaron la muerte y otras interrogantes que resultan particularidades de cada caso. Entonces, cada escena, cada caso me va a permitir cuestionarme de diferentes formas, ¿no? Con esto los peritos deberán ingresar a la escena ya con un examen preformado, ¿no? Un examen mental, ¿no? ¿No? No entrar a las ciegas. Los peritos no tienen que ingresar a la escena sin ver qué hay, ¿no? Como locos, no. Entonces tiene que haber un planeamiento, pero para eso se hipotetiza, ¿no? ¿Qué buscar? ¿Qué debe encontrarse? ¿Qué no debe encontrarse? ¿Y dónde podría buscarse aquello que no se encuentra en la escena del crimen? Esto me recuerda el caso del homicidio del padre, del párroco de la iglesia de la Sagrada Familia. Ustedes conocen la Sagrada Familia, ¿verdad? De Ica. ¿Conocen? Ya. Hace también, hay un padrecito, ¿no? Creo que belga, el párroco de la familia. Entonces este padre, de pronto, un padre carismático, de pronto apareció muerto, lo mataron. Entonces la policía de Ica, la División de Investigación Criminal de Ica investigó y no pudo encontrar a los responsables, ni pudo casi dilucidar lo que había pasado, cuál era el móvil de ese crimen. Pero como hubo una presión de toda de la zona de San Isidro, porque el padre era muy querido, la policía de Ica pidió auxilio, apoyo de los pesquisas y los de criminalística de Lima. Vinieron, investigaron, y justo, ¿no? Ahí dice, ¿no? ¿No? ¿Qué buscar? ¿Qué debe encontrarse? ¿Qué no debe encontrarse? ¿No? Todas estas cosas funcionan, sirven. Entonces, ¿qué sucede? Realmente el criminal había limpiado todo totalmente, ¿no? Hizo una limpieza exhaustiva, así que no había evidencias, no había indicios, ¿no? Hasta que estos policías de Lima pidieron subir al techo de la iglesia, que nadie subía, ¿no? Y es así como logran subir al techo y encuentran ahí unas ropas ensangrentadas, ¿no? Y inmediatamente homologan con los sospechosos. ¿Quiénes eran los sospechosos? El acólito, o sea, el sacán y el janero. Entonces, sospechosos porque no posibilidades de sospecha porque él no andaba con nadie. Entonces, solamente con su acólito, su sacristán, y ahí estaba el jardinero. Entonces, homologaron la sangre en el lugar, perdón, la ropa que estaba manchada de sangre, al homologarse esa sangre le correspondía al padre. Y luego esa ropa, ¿no? ¿De quién era? Del sacristán, del acólito. O sea, el acólito es el que le había matado al padre, ¿no? Entonces, esa ropa lo incriminaron. Era una zapatilla, unos polos de él. Él no tuvo el cuidado y dejó eso pensando que nunca nadie iba a subir ahí y dejó esas ropas ahí, ¿no? Y eso fue suficiente para incriminarlo, ¿no? Entonces parece que era su pareja, ¿no? El padre tenía una orientación sexual, era homosexual, y el sacristán era su pareja, pues probablemente qué habría pasado ahí, lo ha chantajeado por dinero, yo no sé. Entonces es así como se logra identificar al criminal en este caso. Y generalmente es alguien, a veces alguien del entorno, ¿no? Del propio entorno, por eso hay que pensar en todas las posibilidades. Ingreso a la escena del crimen. Antes de ingresar, tomar tantas fotografías que sean necesarias, tanto panorámicas como el interior, así como anotar todo lo observado en el suceso. ¿Qué precauciones se debe tomar? Ingresar con los pies protegidos para preservar las huellas, ¿no? Entonces, tenemos que protegernos con plásticos, lo que sea bolsa plástica, ¿no? Evitar rozar, tocar o sacudir los objetos del interior, ¿no? Entonces, eso no debemos hacer porque podemos alterar algunas evidencias. No se debe buscar el interruptor a tientas. Si es de noche, no puedo estar a tientas buscando el interruptor porque voy a dejar mis huellas. No dejar caer papeles, aunque parezcan insignificantes, ¿no? Entonces tampoco es eso, ¿no? Avanzar el método de ocupación del escenario adecuado, tal, o sea, entro con ese método, vamos a ver más adelante.
Bueno, acá ese es otro croquis, ¿no? Y aquí podemos observar, por ejemplo, que este perito está yendo a la escena con su cigarro, ¿no? Y esto no es dable, ¿no? Porque vamos a dejar ceniza, colillas, y que no es ni de la víctima ni del victimario, ¿no? Entonces vamos a generar confusión, vamos a entorpecer, ¿no? El registro tradicional de cuadros, dividimos la escena en cuadrantes y lo tipificamos, ¿no? A, B, C, D, y vamos evaluando y registrando por cada cuadrante. El método lineal o peine, ¿no? Avanzamos en esta forma, ¿no? Cuatro personas pueden avanzar y barrer visualmente haciendo una especie de lineal o peine, ¿no? Vamos a barrer esta zona, ¿no? El método espiral o reloj, ¿no? De igual manera, en este sentido, se va a hacer el registro con la finalidad de encontrar lo mínimo de detalle en la escena del delito. Hay métodos operativos directos, se desplaza indistintamente por la escena, para casos sencillos, ¿no? Si es una escena de crimen muy pequeño, es directo, ¿no? Y por zonas, cuando es grande, ¿no? Se divide. La zona A es el foco de mayor importancia, ¿no? El centro, el punto donde se encuentra el cadáver de repente. La zona B es la zona adyacente a esa zona, donde se ha producido el crimen. La zona C, la del tercer orden de importancia, ¿no? Como por ejemplo, el techo de la iglesia, ¿no? En la zona C, entonces había que pensar en eso. Por franjas, primero se peina de sur a norte y luego de este a oeste. Es especial para escenas grandes y campos abiertos, como por ejemplo un campo de fútbol, ¿no? Entonces tendré que hacer un registro operativo por franjas. Abanico, se abanico con la vista, el piso, paredes y techo, avanzando sistemáticamente. Es muy práctico, ¿no? Vamos avanzando mirando piso, paredes y techo. Tipo ocupación. Este es un croquis también, y cómo es que dilucidaron o cómo presentaron este caso del homicidio de Charapa, ¿no? Acá se hace un croquis en la que se señala, ¿no? La víctima en su cama, ¿no? Se logró identificar a la víctima, que da su nombre, y el homicida, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró en esta escena, por ejemplo? Acá, en este lugar, ¿no? El arma blanca, cuchillo y cuerda. Se encontró un cuchillo y cuerda en esta gaveta del dormitorio, ¿no? Acá, ¿qué dice? Truza con vellos públicos y polo con sangre, aquí en la cama, ¿no? Pero, ¿qué más? El cadáver putrefacto de la víctima, ¿no? Porque ya estaba varios días. ¿Qué se encontró en la víctima? Herida punzo cortante y surco en el cuello. Luego, se captura al sospechoso, se hacen las pericias y ya se incrimina al homicida, al Charapa Celso Mesía Grande. Eso es un caso, pues, ¿no? Ya que están entregando los indicios para el esclarecimiento del crimen. Cuando hay un almacén en la policía, en criminalística, donde están todas las muestras que vienen de todo el país, ¿no? Entonces, de acuerdo a los casos, se van sacando y se van estudiando. Indicios y evidencias de interés criminalístico. Se clasifican por su naturaleza material en papilares, líquidos, fibras, manchas, restos de material, objetos, prendas, etc., ¿no? Esos indicios de evidencia, ¿no? Por su relación con el crimen, las que se relacionan con el crimen y las que podrían ser, ¿no? Entonces, todas estas relacionadas al crimen. Los tipos de evidencias fijas, aquellas que por su condición no pueden ser movidas del lugar donde están, por lo que el estudio es mediante la ayuda fotográfica y moldeado in situ, ¿no? Los técnicos conocen hacer procedimientos de moldeado o fotografía, ¿no? Cuando la evidencia está en un soporte fijo, ¿no? Móviles, aquellas que pueden trasladarse de la escena del delito al laboratorio para su estudio y análisis, ¿no? Un arma blanca puedo trasladar al laboratorio, ¿no? Pero de repente un mueble sumamente grande no lo voy a llevar al laboratorio. En ese caso, la fotografía y moldeado in situ. La búsqueda de indicios y evidencias. El recojo de evidencias en la escena del delito se debe realizar en presencia del fiscal del turno, del jefe de inspección técnico-policial y de algún familiar del occiso y o testigo idóneo, ¿ya? Entonces, eso es importante, de que haya huellas, que haya testigos en el recojo, ¿no? Porque el fiscal, por ejemplo, va a dar fe de que en efecto se está realizando esa muestra, proviene de la víctima, ¿no? Ejemplo. En cuanto a huellas, son objeto de estudio de la papiloscopía y comprenden la dactiloscopía, el estudio de los dedos, la quiroscopía, el estudio de las palmas, ¿no? Y la pelmatoscopía,
la planta de los pies. Esto generalmente en los hospitales se toma una impresión plantar a todos los neonatos, ¿no? Esa es la pelmatoscopía, ¿no? Pero todas estas cuestiones están a cargo de la policía, ¿no? La huella, entonces, es una característica indubitable que permite la identificación de una persona, es como su ADN, ¿no? Pisadas, ¿no? En piso duro se tiene que utilizar el método de cinta adhesiva transparente o el método de calco con lapicero una mica, ¿no? Entonces, si yo tengo una pisada, como en este caso en piso duro, tendré que usar el método de cinta adhesiva. En pisos blandos, el levantamiento de huellas se realizará con el vaciado de yeso cerámico y otro material afín, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tienen esta huella, se hace la homologación y esto coincide con el calzado del presunto autor, del sospechoso, ¿no? Entonces encontramos sangre de la víctima. En cuanto a objetos o restos, en el escenario se pueden encontrar objetos o restos de diferente naturaleza y que contribuyen a la investigación del mismo. Ejemplo, cabello, pelo, polilla, restos. Bueno, de eso hemos hablado y hemos dicho de que por el principio de Lockhart, de intercambio, ¿no? Hay una interacción entre el autor y la víctima, ¿no? El autor deja, ¿qué puede dejar el autor, ¿no? Puede dejar huellas papilares, lesiones, ¿no? Huellas biológicas, fibras de ropa, restos balísticos, ¿no? Restos físicos, etc., ¿no? Y el autor de esta víctima, ¿qué se puede llevar? También restos biológicos, sin saberlo, lesiones, ¿no? Si de repente ha sido golpeado, arañado cuando la víctima se defendía, fibras de ropa, objetos de valor, de hecho que se llevan, dinero, documentos de identidad, joyas, etc., ¿no? Entonces, esa interacción también tiene que ser motivada, ¿no? Tiene que ser estudiada. En cuanto a manchas, las manchas son modificaciones de color por adición de diversas sustancias o materias extrañas sobre la superficie de un cuerpo o tejido. La sangre puede ser, ¿no? En la escena podemos encontrarla fresca o seca, ¿no? Entonces, en este caso hay que recogerla y fotografiarla, ¿no? También es útil determinar la configuración y posición de las manchas de sangre. Ese es el estudio de los patrones de manchas de sangre que vamos a ver en hematología forense, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una escala de colores a las 24 horas, 3 días, 7 días, un mes y a los 6 meses. Va variando el color de las manchas de sangre, ¿no? En cuanto a semen, vamos a recoger el semen que está en el soporte que lo contiene, ¿no? Es decir, en el preservativo. O a veces en prendas íntimas, ropa de cama, papel higiénico, pañuelos, preservativos, etc., ¿no? En la víctima se debe tomar muestras de la vagina y el resto, del recto, perdón. Y en el agresor del asalto sexual también muestras del surco balano prepucial, ¿no? Aquí se aplica la lámpara de Wood para poder evidenciar una mancha de semen, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces probablemente el asalto sexual ha sido, la violación ha sido en esta zona, por eso que se ven estas manchas fluorescentes con la lámpara de Wood, parecido en el caso de la sangre, al luminol. En cuanto a saliva y secreción nasal, se pueden determinar enfermedades del grupo sanguíneo y si es fumador, ¿no? Entonces, estas determinaciones también nos van a orientar. Los instrumentos contundentes, ¿no? Los instrumentos contundentes van a dejar una impresión precisa, ¿no? Considerados como agentes vulnerantes que al impactar dejan impresas sus características, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un desarmador va a generar una herida punzante, ¿no? Una herida punzante. Si nosotros lo vemos en un corte, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Si es una arma blanca, un cuchillo, ¿no? Una herida cortante, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos la herida cortante, ¿no? Entonces, al corte se ve con un ángulo más agudo. Luego, si es un martillo, vamos a tener un golpe que va a generar una contusión, ¿no? Entonces el daño al corte va a ser de esta manera, ¿no? Entonces yo voy a saber si es una herida punzocortante o es una herida contusa, ¿no? Y si es, por ejemplo, un rayador, esta es una laceración. Y al corte lo podemos ver así, ¿no? Entonces esto nos sirve para ver qué elemento físico vulnerante es empleado en la comisión del delito. Al final se tiene que perennizar en la escena del crimen, es decir, vamos a establecer, describir, fijar las condiciones atmosféricas, la disposición física de personas, objetos y elementos dentro del lugar donde se ha cometido un hecho, ¿no? Para tal efecto vamos a contar con la descripción del escenario, una relación puede ser grabada o escrita, se utiliza la planimetría, ¿no? Hemos dicho, usamos croquis, bocetos, diseño, planos, dibujos, ¿no? O la fotografía policial, que es panorámica y de aproximación, y la filmación y grabación de voces y sonidos, ¿no? Todo eso sirve para la perennización, ¿no? En la escena del crimen de los hechos, la perennización de los hechos.
Este es un croquis de una escena del crimen, también, que se describe más o menos qué es lo que ha sucedido, en qué contexto. Y el recojo de las evidencias, ¿no? Una vez que tenemos las evidencias, se deben trasladar al laboratorio para su análisis, ¿no? Entonces se debe proceder con el marcado, tiene que ser debidamente marcado, embalado y rotulado, ¿no? Se debe embalar adecuadamente las evidencias físicas, el embalaje de evidencias móviles, en fin. Y se remite al laboratorio con una cadena de custodia, ¿no? Entonces, se debe preservar la integridad del documento o artículo recogido como evidencia y protegerlo contra cualquier daño o alteración durante su transporte, desde el lugar de donde se comete el crimen hasta el lugar donde se debe efectuar los exámenes. Entonces, la cadena de custodia, ¿no?, parte cuando se prepara un documento escrito que prácticamente viene a ser un acta de levantamiento de evidencias, ¿no? Entonces, en el lugar de los hechos se hace, por eso decimos, previa documentación levantada in situ. Los peritos son los responsables de su custodia hasta llegar al laboratorio. Entonces, la cadena, como hemos dicho, la cadena de custodia mínimo está conformada por 2 personas. No puede trasladarse una evidencia una sola persona. No se cumpliría con la cadena. Y la documentación, efectuada las pericias, los resultados se plasman en un dictamen pericial, que es un documento formal de valor legal, ¿no? Entonces, con eso, más o menos se habría terminado lo que es el estudio de una escena del crimen.